Gracias, diputado presidente. El acontecimiento que todos conocimos a través de los medios de comunicación exige una contundente manifestación de esta comisión permanente. Es inadmisible el trato que a nuestros connacionales se les dio en ese lugar de Polonia, la agresión de la que fueron objeto, la humillación y la vejación, no solo de unos fanáticos irracionales, racistas, xenófobos, sino incluso de la propia autoridad polaca, que al momento de intervenir detuvo a varios de los marinos mexicanos. No se puede entender el asunto de ese hecho racista y xenofóbico sin entender que el mundo, y desde luego México también, está inmerso en una profunda crisis económica, en una grave presión demográfica, y al final del día todas las sociedades, la polaca y la mexicana, los sectores más pobres, más pauperizados, se encuentran inmersos en la inseguridad y el miedo por el futuro ante la pobreza y el desempleo. Ahí es donde se genera el caldo de cultivo de odios raciales y xenofóbicos. Y ese es el problema que quienes nos dedicamos al quehacer de la política deberíamos de atender. La sociedad demanda de los políticos representarlos, no extraerlos. La sociedad demanda de la política resolver los derechos económicos y no limitar las garantías. Lo de Polonia no tiene nombre, sin lugar a duda, condenémoslo y hagámoslo con una voz enérgica y fuerte, y el gobierno federal, el titular del Ejecutivo, a través de Relaciones Exteriores, deberá de tomar medidas. Pero no dejemos de contemplar que el problema de la sociedad estriba en una descomposición radicada en un modelo económico que no está solucionando. Y eso nos ocurre allá en Polonia, pero también aquí en México. Finalmente digo lo siguiente: creo que conviene no hacer mezcladeras. En este punto de acuerdo, ciñámoslo a lo que está planteado. Yo preferiría que abriéramos un debate a propósito del tema de la causa educativa, porque como debate se lo merece, como tema lo necesitamos colocar de manera central. Es verdad que la reforma educativa planteada había estado generando un proceso de consensos a propósito de su planteamiento. Es verdad que 2 de las 3 reformas que ayer en la Cámara de Diputados se discutieron sin haber tenido el conocimiento, el procesamiento y los consensos. Es verdad que los maestros han tenido una lucha importante y fundamental para transformar a la educación en este país y nunca han sido atendidos y oídos. Es verdad que el día de ayer los maestros, encolerizados por el abuso que desde el poder se realiza,
tomaron medidas radicales. Todo eso es verdad, compañeras y compañeros. Pero ese tema merece un espacio directo para discutirlo y atenderlo y no meterlo de colofón o de manera montada en un asunto que también de suyo merece nuestra atención. Así pues, compañeras y compañeros, propongo que votemos a favor este punto, destacando el racismo y la actitud xenofóbica de quienes agredieron a los marinos mexicanos. Propongo que dimensionemos esta agresión como una agresión que vive el mundo por la crisis del desempleo, la pobreza, la ignorancia, y en el caso de los maestros, abramos un amplio debate porque efectivamente su voz, sus derechos se tienen que escuchar y en eso el PRD lo respaldaremos. Muchas gracias.